Tenemos el gusto de presentarles directamente desde Cartagena el doctor Anderson Berrío, subespecialista en cirugía articular, quien nos va a traer el tema de reconstrucción del ligamento cruzado anterior. Bienvenido, doctor. Donde hago la mayoría de mi práctica profesional, y hoy vamos a hablar sobre lo que es las generalidades del ligamento cruzado anterior, lo cual vamos a hacer un breve viaje por lo que es la articulación de la rodilla. Entonces tenemos que la articulación de la rodilla es una articulación móvil, relativamente inestable, lo cual en su forma general está estabilizada por el ligamento colateral medial, ligamento colateral lateral, ligamento cruzado anterior y ligamento cruzado posterior. Estos dos últimos ubicándose lo que es en la parte intraarticular. Es muy importante esto. Aquí tenemos una visión del lado izquierdo de nuestra pantalla, donde nos está marcando lo que es el origen del ligamento cruzado anterior, que es en la parte lateral del fémur, y se ubica en la parte interior, que es lo que le llamamos también en articulación escotadura. Y teniendo una inserción en su parte baja, que es en la parte de la tibia, que se encuentra en el centro de los meniscos. Esta imagen que les traigo acá es una disección que se realizó sobre la parte del fémur, donde para ustedes brindarles, donde vamos a observar cómo es la tensión y cómo se comporta el ligamento en los diferentes movimientos que realiza la rodilla. Es importante en esto tener en cuenta cuál es la función de este ligamento. Un ligamento que principalmente es estabilizador de la parte de la articulación. En este caso, tiene una función principal que es limitar la traslación o el desplazamiento anterior de la parte de la tibia sobre el fémur, y otro muy importante que esto hay que tener en cuenta es lo del tema de evitar la rotación externa de la tibia hacia adentro sobre el fémur. Esto es muy importante dado que de aquí donde parte de centrarse en la importancia de manejar este ligamento para brindarle una buena armonía a la articulación de la rodilla, dado que anteriormente, antes del 1930, se tenía en cuenta de que un paciente pasaba por haber percibido este tipo de lesiones, dado de que tenía un reemplazo o una función secundaria, lo que es el tendón del cuádriceps en este tipo pero se dieron cuenta de que cuando los pacientes, o más que todo cuando hacían práctica deportiva, no tenían lo que es la seguridad en la rotación axial. Este es un video donde estamos mostrando el comportamiento ya de la rodilla con un ligamento ya roto, en lo cual esta imagen que nos está brindando es una imagen por una cámara artroscópica donde está la coloración, la posición, buena forma y la posición en que el cual tiene el ligamento, en lo cual nosotros lo llamamos un ligamento que está en condiciones adecuadas o normales. Esta otra imagen, que es artroscópica también, se observa cómo está el ligamento deshilachado, perdió su posición, perdió la fuerza y su capacidad de estabilizar la rodilla. Esto lo estamos haciendo con objeto que es un palpador. Para que este ligamento pierda su estabilidad, necesita de unos mecanismos. En estos casos tenemos un mecanismo principal, que es un giro con un cambio de dirección, y el pie está en una posición fija, que es lo que le llamamos como un mecanismo de pivoteo. Otro mecanismo, una caída con una posición en bostezo o valgo y un trauma directo. Así nos llega la rodilla en el momento en que un paciente presenta una lesión del ligamento cruzado anterior. Y esto es muy importante porque es uno de los primeros mensajes que cuando nos llega a la urgencia, este paciente, cómo debemos abordarlo, darle la tranquilidad, la seguridad de que todo va a estar bien y puede haber una forma para poder recuperar otra vez su normalidad. Porque la mayoría de los pacientes que nos llegan a nosotros con la consulta son pacientes que tienen proyectos deportivos, tienen mucha esperanza y se dedican a una actividad deportiva, lo cual amerita mucha disciplina. Y así es la imagen que nos llega.
una rodilla de aumento de volumen, con dificultad para la movilidad. Paciente, ¿qué es lo que debemos hacer? Reposo, hielo, un vendaje algodonoso, que cuento comentamos. En mi práctica utilizo más el vendaje. La elevación, movimientos, el paciente puede estar acompañado de una ortesis, que es una muleta axilar para su apoyo. La rehabilitación, puede rehabilitar este paciente. Y este paciente, muy distinto, no, muy raro, hacemos lo que es la exploración inmediata, porque más bien le damos el consejo de colocar este tipo de medidas, 2 semanas a 7 días, lo volvemos a valorar y es donde hacemos la exploración, porque hacer una exploración con una rodilla en estas condiciones es bastante doloroso para el paciente. Y este es el otro mensaje que le traemos: no cirugía inmediata, hasta que la rodilla por lo menos se desinflame. ¿Por qué? Porque es siempre el temor que tenemos nosotros los cirujanos, que al realizar este tipo de abordajes de forma inmediata, nos trae entonces lo que es la rigidez articular, y eso es un grave problema. Así se comporta entonces ya un paciente después de 2 semanas, 3 semanas, con una sensación de que la rodilla le brinca, hasta a veces con un término coloquial se le zafa. Ese es el comportamiento del paciente también acostado, y es lo que le llamamos inestabilidad. Esto es muy importante, ya después que el paciente entonces nos llega 2 semanas, 3 semanas a nuestra consulta, ¿cómo el paciente entonces lo vamos a determinar si es candidato a que la lesión está afectando su armonía? Y tenemos entonces a nuestra medida lo que le llamamos las maniobras. En este caso el LASMAC es una maniobra que nos vamos a ver cómo está la traslación o el deslizamiento anterior de nuestra articulación, y este tiene el objetivo de ver cómo está este movimiento. En el momento en que realizamos la maniobra y vemos que no hay limitación del deslizamiento anterior, nos da entonces ya un porcentaje alto de que hay una lesión del ligamento cruzado anterior. Y otra que es más específica, que es lo que le llamamos pivot shift o prueba de pivoteo, en lo cual vamos a replicar los movimientos, en lo cual para evitar que la rodilla brinque, y cuando ya está partido, pues hace ese gesto que estamos evidenciando y ya estamos prácticamente seguros de que el ligamento cruzado anterior está partido. Otro dispositivo que también tenemos a la mano es lo que es el CATENIC, y este nos va a dar un punto ya objetivo de que cuando hay un deslizamiento anterior comparado con la otra rodilla, más de 3 milímetros, es significativo para saber que hay una lesión del ligamento. Otras medidas que tenemos entonces después de un examen físico es nuestra resonancia magnética. Y ahí está la muestra en donde nos evidencia un ligamento donde sus fibras perdieron la orientalización, donde se ve como una especie de una masa sin forma, o también le llamamos de una forma como coloquial como una cámara vacía. Esa es nuestra resonancia magnética de rodilla, y es también un apoyo para nuestro diagnóstico y preparación de nuestro paciente. Y en otra imagen del lado derecho, te voy a traer entonces una imagen cómo se ve un ligamento cruzado anterior íntegro. Y esto es muy importante, y más en nuestra práctica acá en Colombia, en lo cual siempre tenemos de apoyo un reporte radiográfico de un radiólogo, lo cual muchos se reportan con una lesión grado 2 del ligamento cruzado anterior, grado 1 posterior, y esta es una desventaja porque este profesional no tiene la facilidad de examinar al paciente, y a veces muchos nos vamos con esta información, nos respaldamos y tomamos la decisión de llevar al paciente a operarlo, y ahí es donde está el tema, y esto es lo que vamos a brindarle, cuáles las decisiones que vamos a tomar para operar a nuestro paciente. Entonces, mucho cuidado con estos reportes y tener en cuenta siempre lo que es el examen físico y valorar, porque no siempre es cierto. Y aquí es donde está una de las primeras preguntas que nos hace nuestro paciente en la consulta. Doctor, me lesioné el ligamento cruzado, ¿me tengo que operar? No siempre es sinónimo de que me rupture el ligamento, ¿es igual entonces a una cirugía? No. Esto se toma por dos decisiones que tengo yo siempre en cuenta en mi práctica médica. Una decisión es lesiones asociadas. 2 es la exploración, el sentir del paciente y sus esperanzas de otra vez retomar su actividad deportiva. Y aquí le voy a explicar de esta forma.
La primera, aquí estamos las lesiones asociadas, y esta se vamos a basar en dos, que es una lesión de un menisco. Cuando un menisco está roto, pierde totalmente su función, y esto sí es más promisorio a una parte de que es el desgaste de la articulación. Otra, que tenemos una lesión de cartílago, que lo más importante cuando tenemos este tipo de lesiones es principalmente que hay que hacer manejo, porque es más característico de que vamos a tener que evitar un desgaste de la articulación, y entonces esto te obliga a que ya tienes que reconstruir entonces el ligamento cruzado anterior. Y otra toma que tenemos en cuenta con el paciente cuando le decimos que depende mucho de si se opera o no, también tenemos en cuenta lo que es la parte de las actividades. Entonces tenemos dos grupos generales, que es las actividades dependientes, no dependientes del ligamento cruzado anterior, en lo cual aquí está lo que es el ciclismo, MTB o de ruta. Tenemos la parte de lo que es la natación, y el otro que tenemos que es dependiente del ligamento cruzado anterior, que es lo que son los deportes de contacto, carreras, y también en este tema que es el tenis, que utiliza muchísimo el ligamento cruzado anterior. Y cuando la lesión es aislada, entonces nos comportamos de que el paciente nosotros lo ubicamos en tres grupos. Un primer grupo es un paciente que tiene una inestabilidad deportiva, ojo con estas palabras. Dos, una inestabilidad de las actividades de la vida diaria, subir, bajar escaleras, hacer sentadillas. Este paciente es inminente una cirugía, que es la reconstrucción. Tenemos un segundo grupo que es opuesto, que es no inestabilidad deportiva, no inestabilidad de las actividades diarias. Este paciente no podemos ofertarle una cirugía porque no va acorde a la satisfacción. Y este tercer grupo que va a estar en el centro es muy importante, porque aquí tiene los caminos del paciente y tenemos que conversar con él de acuerdo cuál es su esperanza o proyecto de vida. No hay inestabilidad deportiva, y si tiene inestabilidad a la parte de las actividades diarias. Y aquí donde nosotros tenemos que decidir cuáles actividades le podemos ofertar al paciente, y si toma la decisión de no operarse, pues recomendarle qué actividades puede retomar para poder otra vez tener su vida deportiva porque tanto le gustaba. O en este caso, si el paciente dice que le gusta demasiado su deporte, entonces él toma la decisión para tener confianza en su práctica deportiva. Nosotros entonces le ofertamos lo que es la parte de la cirugía. Esta es una imagen que le traemos cuando ya nosotros ya dialogamos con el paciente, está seguro, sabe qué es lo que le vamos a hacer, la orientación que tiene, qué es lo que le vamos a brindar y qué busca él con una inversión, porque siempre le damos así, una cirugía es una inversión, qué beneficios va a tener. Y estos son uno de los principales injertos que nosotros tenemos en cuenta para nuestra práctica. Ya están promocionándose unos nuevos injertos, que es lo de la parte del cuádriceps, a otros tres que voy a mencionar sus ventajas y desventajas. Esta imagen que mostramos acá es donde cuáles son las heridas que nosotros hacemos al paciente. Son dos pequeñas heridas, donde las dos pequeñas vamos a tener una donde vamos a introducir nuestra cámara y nos vamos a tomarla como un punto de visión. La otra herida pequeña es nuestro abordaje o portal para la parte de limpiar la articulación, tomar nuestros puntos de referencia, y es como lo que llaman portal de trabajo. Las heridas grandes en ambas imágenes es la que nos muestra la toma del injerto. La parte media en el semitendinoso y gracilis, y en una herida más grande que son en la parte del HTH, de lo que es el tendón rotuliar. Y aquí en una flecha roja en nuestra imagen, pues entonces nos muestra que la toma del semitendinoso y el gracilis lo hacemos en lo que es la parte de su insección, en la parte tibial del compartimiento medial. Y el HTH lo hacemos entonces con una toma primero en la parte del hueso, en la parte inferior, tomamos tendón y tomamos la tuberosidad tibial también una parte. Y lo otro que es el halo injerto, que ya viene empacado,
ya viene esterilizado y viene libre de las células del donante. Que ya también se está promocionando, utilizamos, en práctica médica, utilizo más del Aquiles. Y ahorita le voy a mostrar el porqué. Esta tabla que le traigo es lo que ya me toma mi decisión. Dos cosas que uno toma de decisión es uno, cuál es el que hace mejor, porque esto te va a dar confianza. Y segundo, teniendo en cuenta esta tabla que realizaron, en donde tienen en cuenta la fuerza que te va a brindar el ligamento. El original te brinda, y esto está medido en Newton, 2160. El HTH te va a mostrar entonces una fuerza de 3057, el semitendinoso de 4140 y el Aquiles de 4617. Y después de aquí van a venir muchas preguntas y vamos a responderlas en esta forma. Entonces aquí tenemos esta imagen. Y aquí está otro respaldo que nosotros tenemos, de acuerdo al tomar la decisión de un injerto. En este caso tenemos el HTH. Lo que tenemos una ventaja es la integración, muy importante, porque este es un paciente, por eso se utiliza más en pacientes deportistas, pacientes que tienen contratos firmados, que necesitamos que se reintegre lo más rápido a su deporte nuevamente. Y es que la integración del injerto está en promedio unas 6 semanas, bastante rápido. Desventaja para mí, particular, por eso no lo uso mucho, las heridas son muy grandes. Lo otro es la toma agresiva de la parte del injerto. Y hay un mayor riesgo de un dolor anterior. Y esto utilizarlo en un paciente que no hace deporte, que a veces ese día intentó hacerlo, y dejarle un dolor anterior a un paciente que no va a tener satisfacción en su cirugía a pesar de que quede estable. Y esto es muy importante donde tomamos la decisión. Vamos a utilizarlo con deportistas de contacto profesional, en regreso rápido para jugar, en pacientes con un índice de masa corporal elevado y unos corredores de velocidad. Siempre utilizamos este tipo de injertos. El semitendinoso, entonces tenemos una ventaja que es un injerto más fuerte. La toma de este injerto es como menos agresiva, las incisiones las hacemos muy pequeñas. La desventaja de este injerto es lo del grosor, que es variable, y eso a veces te genera bastante temor en tu profesión. Integración del injerto lo ofertamos al paciente de 3 meses. La pérdida de la fuerza en flexión es una de las cosas que siempre están en contra sus haters, de que el paciente pierde, pero esta percepción al paciente ya es reintegrarse a su actividad diaria y deporte ya es muy mínimo, y esto está enfocado en cuando nosotros hacemos nuestro cierre del abordaje por plano y teniendo en cuenta la integración del sartorio. Y lo otro es lo del aloinjerto. La desventaja, pues no lesiona la rodilla, ya viene empacado, viene a tu medida, puedes medirlo de acuerdo a lo que tú tomas como un injerto. Tiene una desventaja que es el riesgo de infección en un 5% de acuerdo a los estudios. Tiene una integración de 8 a 9 meses, entonces más demorado de los demás. Por eso que siempre lo utilizamos en unos deportistas que son mayores de 40 años. Estos casi siempre tienen la característica que fueron una ruptura. No deportistas, y aquí está lo último, que es la reconstrucción, que cuando ya tenemos un paciente, de que ya le hicimos una reparación primaria, fue fallido, y pues tenemos que entonces buscar otra fortaleza que son los 4600 newtons. Entonces, ya en el mundo se está viendo que el uso del aloinjerto lo estamos utilizando, pero es el costo-beneficio. Esta imagen acá nos muestra un cuestionario que le hicieron a 833 cirujanos, en lo cual cuál es el injerto que más utilizan. Y por eso tenemos acá la identificación de esta barra, donde la parte azul es el HTH, y la primera barra que está del lado izquierdo es utilizado más en todo en pacientes jóvenes. Estamos diciendo que son pacientes menores de 40 años deportistas, y su uso es más frecuente, y en pacientes adultos pues se está usando lo que es el semitendinoso. HTH pierde totalmente su utilidad y el aloinjerto está entrando también con buena referencia. Lo que pasa en el aloinjerto es esto. Ya cuando nosotros tomamos la decisión, ya con el paciente,
de cuál es el injerto que vamos a utilizar, también entonces tenemos que tomar la decisión con qué lo vamos a fijar en nuestros túneles óseos. Y aquí tenemos varias opciones que son los de los tornillos, los pines y postes que ya están perdiendo bastantes opciones, y lo que está utilizándose más actualmente es los tornillos de interferencia y los botones, y esto lo vamos a utilizar dependiendo de cuál es el injerto que vamos a tomar. Y aquí tenemos entonces un video, nos estamos mostrando, realizamos nuestros túneles óseos, pasamos nuestro injerto, en la parte superior vemos que tenemos el botón, lo bloqueamos, enseguida vamos a generarle una tensión en la parte tibial. Esto es más que todo utilizado cuando son injertos de tejido blando. Y en la zona de nuestra tibia, después que hacemos una buena tensión, después de bloquear, colocamos lo que es nuestro tornillo de interferencia, y eso nos brinda entonces la tranquilidad para brindarle la estabilidad al paciente. Cortamos el remanente del injerto, pues sacamos las suturas y está listo. Y esto es más que todo un ejemplo cuando tenemos un HTH, aquí tenemos las pastillas óseas, y este casi siempre se combina con tornillos. Esto, después que tornillos en la parte superior, que es femoral, y en la parte tibial, y nos brinda enseguida la tranquilidad dado por la HTH. Esta es una imagen de una de las cirugías. Pues primeramente con una cámara artroscópica reparamos la parte de tejido blando, bien limpiecito la parte lateral. Aquí estamos en la parte de la lateral de la escotadura. Aquí con un microperforador o con un pin, marco, viro, visualizo, me gustó mi punto. Luego de esto cojo una broca que tiene un ojal en su parte distal. Lo hago una transferencia desde cortical a cortical, pasamos completamente. Después utilizamos este pin con una broca canulada, donde hago primero lo que es el paso del injerto completo y después lo de mi botón. Estamos haciendo un ejemplo con un semitendinoso. Pasamos la sutura con el primer pin con el ojal. Ahí enseguida verifico, miro cómo está, me gustó mi túnel, está bien la parte de la sutura. Esta la tomamos de forma, después hacemos un punto guía en la parte tibial con una guía en 55 grados. Vemos que está bien, hacemos toma por la parte tibial, por nuestro portal, verificamos, un poquito de burbuja que siempre nos activiza. Estamos haciendo nuestro paso de botón, injerto, y ahí nos ayuda nuestro instrumentador y soporte, que es nuestro ángel. Vemos que hago una marcación para ver de acuerdo a mi socket que hice, de 20 a 25, por lo menos en mi práctica, y esta es nuestra reconstrucción de un ligamento cruzado anterior. En la parte de la rehabilitación tenemos un protocolo estándar, y esto acá es un poco controversial, por lo del acta del otro día. Eso lo utilizo más que todo en los pacientes con un índice de masa corporal, que a veces se me ha presentado en Cartagena, porque es muy poco los pacientes que mantienen una forma y se rompen el ligamento. Ya me está llegando muchos pacientes con un índice de masa corporal, y estos pacientes siempre los hago por el riesgo de tromboembolismo, y a veces eso porque es una cirugía mínimo invasiva, pero estamos haciendo perforaciones, y en estos pacientes no es bien llevado lo que es el tema de la parte de hacer una rehabilitación temprana, mejorar la parte del dolor, y entonces con estos pacientes yo hago lo que es la rehabilitación temprana. Todo el apoyo también es muy importante. Esta diapositiva que tenemos acá, que es las realidades sobre el ligamento cruzado anterior y desgaste, después va a tener mayor sentido con la otra diapositiva que va a estar al final, que es lo que me dice el paciente, que si no me opero el ligamento cruzado anterior, entonces ¿qué me pasa? Y muchos dicen, no, pues te vas a desgastar la rodilla, y eso es totalmente un mito. La realidad es que si con la sola lesión del ligamento cruzado anterior por sí misma es un factor de riesgo, pero cuando hay una lesión del menisco, es más claro que es un riesgo en que sí se vaya a desgastar la rodilla, y es por eso mi decisión cuando hay lesiones asociadas con esta lesión. Un mayor tiempo entre una lesión y una cirugía, pues va a aumentar la posibilidad de la lesión, esto sí es realidad, con el menisco, y el sobrepeso es también un claro riesgo de que puede generar lo que es el tema del desgaste. Eso es más que todo porque siempre dicen que ligamento cruzado hay que operarlo inmediatamente.
yo amo lo que hago. Yo decía, no volver a trabajar, es lo mío, pero me tardé. Yo dije, bueno, algo adentro que no le echa chica. Otra de las realidades sobre el ligamento es la cirugía no protege del desgaste. Esto, lo que sí hay que, esto es más que todo un mensaje para la parte del paciente, que elimina la inestabilidad, mejora la función, un nivel de actividad mayor vas a tener con esto, pero que a los 15 años, la mayoría de los pacientes, después del desgaste, aparece hasta el 40% de los pacientes. Entonces hay que tener en cuenta esto. Y aquí hay otra pregunta en cuál el paciente te refiere cuando estás proponiendo lo del tema de su reconstrucción. Y si falla la reconstrucción, ¿a qué se debe esto? Pues entonces hay varios factores en los cuales está una nueva lesión, un nuevo mecanismo, lo que te genera una reestructura, una mala técnica quirúrgica, que es la mayoría de los porcentajes, la falla de los implantes por el uso de improvisación de otros implantes, la falla del injerto, en lo cual también te va a generar, pero esto es muy poco por lo del tema de la reabsorción o algo, porque nosotros al momento de colocarlo pues estamos seguros de que tiene una buena forma y buen grosor para reemplazarse. Y esto es lo que es. Y si no me opero la rodilla, se me desgasta la rodilla, eso es un mito, no es así. Es de acuerdo a las realidades y lo que le habíamos brindado anteriormente. Y aquí está lo del tema de las fallas del implante, la improvisación, el uso colocado, que existe una migración, que es en la parte de acá. ¿Qué hacemos entonces? Volver a reconstruir, ¿no? Hacer lo que llamamos una revisión, y esto se puede dividir en dos partes. Uno, que es una primera reconstrucción en un primer tiempo, en lo cual vemos, nos gustan los mismos túneles, o podemos optar otros que sin ampliarlos o que nos vaya acorde a nuestra dirección, ponerlo en buena posición. Otro que es un segundo tiempo cuando nos encontramos que los túneles están dilatados, están en una buena posición, pero por tema del implante o el injerto se absorbió. ¿Qué hacemos? Segundo tiempo, lo rellenamos de hueso, esperamos de que ya se haga una reintegración y tomamos una nueva posición y lo reconstruimos en un segundo tiempo. Este es un video que les traigo sobre el tema de la revisión en primer tiempo. Limpiamos, retiramos nuestro injerto que ya no está estable, quitamos los materiales anteriores, hacemos otro túnel, verificamos que eso no nos gustó la posición, pasamos la sutura, aquí está el otro túnel que está muy arriba, aquí hacemos lo de la parte tibial, cerquita sin afectarlo, tomando en cuenta lo de la dirección del menisco lateral y del centro del ligamento cruzado posterior, verificamos que el túnel está en una buena posición, íntegro, hacemos nuestra toma de la sutura por tibial, pasamos nuestro botón, y esto lo estamos haciendo con un autoinjerto. Y aquí está la otra pregunta que nos hacen los pacientes. ¿Qué tan probable es quedar bien y regresar a jugar? Bien es una palabra que es subjetiva y esto depende mucho del cirujano con la experiencia. Los estudios nos hablan de que cuando lo hacemos con los protocolos adecuados, el éxito de la reconstrucción primaria está por encima del 96 al 97%, entonces le vamos a dar una buena tranquilidad al paciente. Y el éxito de una cirugía de reconstrucción o de revisión ya baja por encima del 85% y está ubicándose en un 75 y un 97%, donde a veces tenemos que hacer una mejor toma de decisiones para brindarle la estabilidad al paciente. Para llevar a casa, y aquí pues sutura, no, eso parece que estaban despiertos, no, es una ruptura del ligamento cruzado anterior, es una lesión muy importante. Si tu rodilla está inestable, vale la pena reconstruirlo porque te va a brindar seguridad y confianza para tu práctica deportiva.
Y lo que logra la cirugía es regresar la estabilidad. Es muy importante hablarlo con el paciente y el riesgo de desgaste va aumentando si está presente la parte de la lesión del ligamento cruzado anterior futuro. Esta es la imagen de un ligamento cruzado anterior nuevo, ya reconstruido, marcado, brindándole una capacidad y siempre brindarle el mensaje al paciente: no dejen de moverse. Entonces estamos ubicados en Cartagena, mucho gusto, ahí a la orden, cualquier cosa, les brindo mis contactos, cualquier tipo de dudas, sugerencias o algo, estamos para brindar. Muchas gracias por escuchar. Bueno, gracias, doctor. Si tienen alguna pregunta, por favor, levanten la mano. Sé que hay muchas. Buenos días. Mi pregunta es si hay alguna complicación en la articulación, dado el caso de que el paciente tenga varias veces este tipo de lesión. Le dado el caso de Ronaldo Nazario, le dado que él se lesionó varias veces ese mismo ligamento, en la deficiente de dejar de la temporada. Correcto. Sí, claro, cuando ya tú tienes ya rupturas y en este caso fuera un fracaso, pues ya en esa opción no es bueno, porque esta es una cirugía que se llama cirugía de preservación. Y esto tiene en cuenta de que si tú vas a realizarla, es porque las estructuras internas de tus rodillas todavía brindan una función: tener buen cartílago, tener una buen menisco. Entonces siempre he enfocado esto, de que cuando ya tú evidencias que un paciente hiciste tu mayor esfuerzo, lo hiciste por primera vez porque él necesitaba regresar, segunda, y esto hay que tener en cuenta también muchos parámetros, porque cuando usted tiene una lesión del ligamento cruzado anterior y no tienes en cuenta condiciones anatómicas del paciente, pues a pesar de que no haga un mecanismo de lesión, esto estamos hablando de las deformidades angulares, paciente en varo, paciente en valgo, y que también ya estamos preconizando de que cuando tú vas a hacer una reconstrucción de un paciente, es bueno también garantizarle que tenga un buen eje mecánico y evitar este tipo de lesiones. Muchas gracias, doctor. ¿Otra pregunta? Preguntan virtual. Luciano Rodríguez desde Uruguay nos pregunta: ¿el aloinjerto de qué material es fabricado? ¿A qué proceso de esterilización es sometido? Ok, desde Uruguay, Luciana, mucho gusto, gracias por participar. El aloinjerto es tomado de un cadáver. Esto es del ser humano, se hacen unas preparaciones, depende mucho del laboratorio y del banco de tejido, porque hay unos bancos de tejidos. En Colombia estamos haciendo referencia en la parte de Bogotá y estamos tomándolo también de México, y pues aquí tenemos en cuenta mucho la parte del fenotipo del ser humano y lo estamos tomando de los seres humanos. Tiene unas preparaciones, varía mucho del tema del banco de tejidos, pero siempre están enfocados en la parte de la esterilización adecuada. Los tiempos del paciente, por lo menos los que garantizan de que tienen están libres, y a veces ya uno viene incluido con la parte del antibiótico, por lo que siempre está de la desventaja, que es lo de la infección. Pregunta del auditorio. Hola, muy buenas. Soy Aurelio Carabay y vengo a hacer una pregunta. La pregunta es: ¿qué protocolo usan donde usted trabaja para el retorno venoso en cirugía artroscópica? Correcto. Buenos días, Aurelio. Nuestro protocolo, yo me imagino que la pregunta va por lo que nosotros siempre utilizamos, lo del torniquete en la cirugía. Y esto, primeramente, siempre es el diálogo que tenemos con nuestro equipo de trabajo, que en nuestra práctica, en nuestra costa, es variable, no siempre te toca con el mismo grupo. Primero eso, tener en cuenta, primero, tener todos los implantes y tener enfocado siempre el tiempo quirúrgico. Eso es lo primero que tenemos en cuenta.
manejar este tipo de reconstrucción entre un tipo de 1 hora, 1 hora y media. Ese es uno, el tiempo de la cirugía. 2, que cuando ya tenemos fijo la parte de nuestro ligamento, procedemos a hacer la verificación por cámara, ya vamos haciendo un descenso de 20 milímetros de mercurio de la parte del ligamento, lo manejamos en adulto, de acuerdo ya con la variación del anestesiólogo, que nos diga cómo está la tensión arterial media, manejamos entre 240 y 250 y lo hacemos con un torniquete automático, casi siempre. En esto, y vamos bajando al paciente, 20-20, y cuando ya lo hacemos retiro todo completo, lo hacemos cuando ya está en 160 milímetros de mercurio, no lo hacemos de un todo. Esa es la recuperación para tener. Y otro, que es el tema, después del retorno venoso, es el proceso que ya se instaura, que es la inflamación, y lo tenemos en cuenta con la movilización temprana, y estamos enfocando al paciente con una asesoría y un video a las 6 horas después de operado. Movilización temprana. Muy bien, excelente. ¿Alguna otra pregunta? Pregunta del auditorio. Buenos días, no te escucho. Buenos días, mi nombre es Juan Manuel Chamorro. Mi pregunta es, en base a la existencia de los injertos, ¿cuándo es indicado cada uno? Porque la variación es de la diferencia del doble. Entonces, ¿cuándo es cada uno indicado a cada persona? Correcto. La decisión de la toma del injerto, primero, el que mejor hagas. Eso es el primero, porque le puedes brindar, después que tengas en cuenta eso, porque le vas a brindar buena forma. Segundo, tener en cuenta con el paciente es qué práctica deportiva realiza. Si el paciente realiza una práctica deportiva, o red, o de mayor impacto, y es un paciente joven, HTH. Si es un paciente que está entre 40 años, 45 años, va saliendo la práctica deportiva, no, es más que todo tenis, es más que todo rotacional y no es de contacto, un semitendinoso vamos teniendo en cuenta. Entonces, las indicaciones para un paciente, primero la edad, segundo, la preparación que tú tengas para que te brinde confianza al momento de la toma, y tercero, la práctica deportiva que realiza el paciente. Gracias. Buenos días, mi nombre es Jesús Palencia, instrumentador quirúrgico de Cincelejo. Es un tema totalmente nuevo para mí, pues hace unos días fue que empecé la parte de artroscopia y quería pues tener, saber cuál de los tres, en dónde sería el más indicado para el autoinjerto, dentro del patelar, el rotuliano, con su defecto el peroneo, que es el que nosotros estamos manejando allá en Cincelejo. Jesús, bueno, la toma en mi práctica y el que más me gusta es el Aquiles. Ese lo tomo enseguida. Primero porque me brinda, lo uso en la parte distal, proximal, lo utilizo con lo que es la parte del hueso, me va a dar una tranquilidad porque siempre donde varía el cambio de posición del túnel es a nivel femoral. Entonces ahí garantizo con la parte del soporte del hueso. Y en la parte de tejido, que varía ya mucho, y porque hago un buen ajuste con el tornillo interferencial, lo pongo con tibia. Entonces yo utilizo más en autoinjerto el de Aquiles. Gracias. Buen día, doctor. Buenos días. Mi nombre es Carmen Narváez, estudiante de instrumentación quirúrgica. Mi pregunta es, ¿existen recidivas en este tipo de lesiones? Y en caso de ser así, ¿cuál es su, una vez que ya es intervenido, cuál es la complicación de lo que ya fue intervenido? Listo. Entonces, sí existen. O sea, que cuando tú tienes un ligamento cruzado anterior y hay una ruptura, tienes que comentarle al paciente que puede romperse este ligamento. Las complicaciones mayores de este paciente puede llevarse, uno, el desgaste, porque el paciente ya no quiere volverse a operar, porque pasó una mala experiencia en el proceso de su recuperación, porque eso hay que tenerlo en cuenta, más que todo con la manipulación artroscópica, porque trabajamos en un medio que generamos que es con agua.
Entonces, el cuadro inflamatorio genera. Entonces, la primera es esa. La segunda complicación que puede generar un paciente por múltiples es la rigidez articular, y eso ya cambia totalmente el panorama de un paciente. Entonces, creo que respondiendo a tu pregunta, sí existe recidiva, está en un porcentaje de un 15-20%, y hay complicaciones que es la infección, la rigidez y el desgaste articular temprano del paciente. Ok, doctor, gracias. Buenas, mi nombre es Yaride Díaz, de Chile. En las instituciones donde se manejan solamente traumas, por lo general son pacientes que son sedentarios, que tienen su accidente, tienen su problema de pronto que tienen la ruptura, pero estos pacientes no acceden a hacerse el procedimiento por temor o porque con el tiempo qué le puede pasar a ese paciente o qué le puede en la parte de la movilidad de la rodilla afectar. Muy buena tu pregunta. Y que puedan tomar la decisión de pronto de hacerse el procedimiento. Correcto. Esta pregunta que acabas de decir es el diario vivir de la consulta, porque tú has puesto el escenario adecuado. O sea, nosotros, por lo menos lo que es la región Caribe, la práctica deportiva es muy baja. Y casi siempre cuando se presentan este tipo de lesiones, es que yo iba en una moto, un accidente, o yo iba caminando, o hasta ahora, y me robaron, me jalaron el bolso, me caí y no quise darle. Entonces, es un paciente que en realidad es un evento traumático que no lo tenía pensado, un paciente que tiene un evento postraumático, en lo cual que ahora dice, esto no debería haber sucedido, a diferencia de un paciente que está dedicado al deporte, está haciendo una disciplina, y es consciente de la consecuencia que puede tener por el contacto. Entonces, esto hay que hablar con el paciente y primera mano es explicarle cómo es la función de su ligamento, por qué pudo haber sucedido esto y qué insatisfacción tiene el paciente actualmente, qué no puede hacer que antes podía hacer. Por ejemplo, muchos me dicen, doctor, pues yo antes no trotaba, antes no corría, no me gusta el deporte, pero cuando estoy bajando escaleras, estoy subiendo las escaleras, me siento tranquilo. Entonces es un paciente que su actividad diaria no ha venido siendo afectada, y es un paciente, por eso que puse la diapositiva donde dice, el hecho de que tú te operes, que no te operes de una lesión aislada del ligamento cruzado anterior, no es sinónimo de desgaste, porque es lo que siempre prima. Por eso es que nosotros operamos más el ligamento es por la inestabilidad. Ese paciente que cuando cree que va a bajarse del bus o subirse a un taxi o bajar las escaleras, tiene que buscar un soporte, es un paciente que hay que operar y que hay que explicarle que lo que le vamos a garantizar es estabilidad, tener la confianza de poder caminar sin un medio de ortesis. ¿Alguna otra pregunta? Ya tenemos otro. Buenos días, doctor. Buenos días. David Sanabria, estudiante de instrumentación quirúrgica. Teniendo en cuenta que el aloinjerto es material natural sacado de un cadáver, ¿hay la posibilidad de que el paciente presente rechazo ante este aloinjerto? Y en caso de que pase, ¿cuál sería la medida a tomar? Correcto. Sí, puede suceder. Existe la posibilidad de un 5% de rechazo, un 3% de infección, y esto va basado en la parte de primero de respaldo. Sucede muy bajo, por eso que cuando sucede el paciente, nosotros que buscamos es siempre buscar otro tipo de banco donde te garanticen un mejor protocolo en caso en que sucedió esto, donde te vean dónde están los procesos de esterilización y de liberación de células, porque ahí es donde está el tema. Muchos van variando en sus protocolos y no hacen una liberación de células adecuada, y ahí es donde puede venir lo de rechazo o la infección del paciente. Entonces, como tenemos unos bancos en los cuales los protocolos se están brindando de esterilización y liberación, entonces hasta el momento no ha sucedido eso. Estamos tranquilos. Pero en caso en que lo haga uno, varía el banco para buscar un mejor protocolo.
Bueno, doctor, le agradecemos Muchas gracias por su escuchar. ponencia. Gracias.